Ya. Hoy hablaremos del trastorno de hemodinámica. Primero hablaremos sobre el edema. El edema es el primer trastorno hemodinámico que se basa básicamente en la alteración de la hemostasis entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Nosotros sabemos que normalmente la presión oncótica siempre es mayor que la presión hidrostática, pero por ciertos factores que veremos más adelante puede que haya esa alteración y que nos dé la salida del líquido y acumulación de otro tipo de minerales, lo que nos dé como resultado un edema. La otra alteración sería la hemostasia, que básicamente la hemostasia es igual a la coagulación, ya que se da por un sangrado excesivo. Y bueno, cuando la hemostasia es igual a coagulación, pero hay factores que pueden alterar esta coagulación. Digamos, en caso de hemorragia, cuando el sangrado es excesivo, puede ser masiva y rápida, lo que nos lleva a un shock o muerte. O puede haber otro tipo de alteración en la coagulación, donde hay un exceso de coagulación y nos lleva a la trombosis, formación de trombos en exceso, más la migración de esos trombos. Ya hablaríamos de émbolos, y si estos émbolos obstruyen y que esta obstrucción cause isquemia, hablaríamos de un infarto. Ahora, respecto a la hiperemia y coagulación. La hiperemia y la coagulación son básicamente definiciones casi similares, que es el aumento de flujo sanguíneo en un tejido, pero la hiperemia es un proceso activo fisiológico, donde hablamos de una dilatación arteriolar, hay rubor por acumulación de la sangre oxigenada, por ejemplo cuando hacemos ejercicio y trabajamos más un músculo. En cambio, la coagulación, este es un proceso pasivo, y esta es una alteración del flujo sanguíneo por una obstrucción. Esto quiere decir que hay cianosis por acumulación de sangre desoxigenada. Pero hay tipos de congestión. Tenemos aguda, crónica, también tenemos pasiva, crónica. En el caso podemos hablar de dos, que es la pulmonar y la hepática. La pulmonar aguda se caracteriza básicamente por edemas en los tabiques alveolares. La crónica ya tiene los tabiques fibrosados y los macrófagos presentan hemosiderina. Y la hepática, en la aguda, básicamente los hepatocitos empiezan a necrosarse. Y la crónica es cuando ya hay necrosis, hay hemorragia y también hay presencia de hemosiderina. Hemosiderina es reciclas cuando se recicla el fierro o el hierro. Respecto a la congestión pasiva y crónica, hablamos de hipoxia crónica y de microhemorragias, característico del hígado en nuez moscada. Congestión pasiva crónica, hipoxia crónica y microhemorragias, hígado en nuez moscada. Ahora, otro tipo, el primer trastorno hemodinámico, que es el edema. Vamos a adentrarnos más en este, que es básicamente la acumulación del líquido intersticial por alteración en las presiones, que pueden ser aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, que
Esto nos llevará a un aumento en el flujo extravascular que lleva a un mal drenaje y a una acumulación de líquido, y hablaríamos de un edema. La anasarca es el edema generalizado grave. Hay edema local y generalizado, pero anasarca generalizado y grave. ¿Cuáles serían las causas del edema? Hablamos de 5 causas. La primera sería el aumento de presión hidrostática en caso de insuficiencia cardíaca, aumento de permeabilidad vascular en caso de inflamación, disminución de la presión oncótica, como en la reducción de la albúmina en caso de desnutrición, y el 4, obstrucción linfática, como en neoplasias, y en la quinta, retención de líquido en caso de insuficiencia renal. Vamos por el primero, que sería el aumento de la presión hidrostática. Básicamente es la alteración del retorno venoso, y tenemos el local y el generalizado. En el local, vamos a tener trombos, que puede ser ocasionado por trombos, inactivación, presión, y el generalizado como insuficiencias cardíacas, que van de la mano con otras enfermedades. En el caso de la dilatación arterial, también tenemos el aumento de la presión hidrostática. Tenemos ejemplos como el edema de miembros inferiores, ¿sí? Mientras más alejado del corazón, más aumentará la presión hidrostática. También tenemos el edema subcutáneo, donde podemos afirmar el signo de la fovea, y el edema pulmonar, donde habrá un líquido espumoso herrumbroso con sangre. Y también tenemos el edema cerebral. El segundo era el aumento de la permeabilidad vascular, que se da a la inflamación, que puede ser aguda, crónica o angiogénica, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, eso básicamente es clásico de edemas de miembro superior por quemaduras. El tercero sería la baja de presión oncótica o hipoproteinemia. El primero sería la causa de glomerulopatías, como el síndrome nefrótico o oncótico, cirrosis hepática, en el caso de ascitis. Recordemos el signo de esos pacientes que tienen el abdomen como un globito. Y también tenemos la desnutrición. El cuarto sería la obstrucción linfática. Hablamos de inflamación también, neoplasia, y postquirúrgicos y post-radiación. Ejemplos tenemos elefantitis por obstrucción linfática por algún parásito, el linfedema, que es la obstrucción linfática por metástasis y por la quimioterapia. El quinto, que es la retención de sodio, que se basa en la aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Ingresa o en la ingesta excesiva de sal cuando el paciente presenta enfermedad de insuficiencia renal. También mayor absorción tubular del sodio, hipoperfusión renal cuando va acumulando sodio también, y el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto es clásico de un edema palpebral por retención de sodio. Nosotros, como les dije, podemos tener edema local o sistémico. Un ejemplo de edema sistémico sería un paciente que presenta insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y también síndrome nefrótico, y
y también cirrosis, digamos. Un paciente cirrótico. Ya. Entonces, al tener todos estos tres, hablamos de un bajo flujo sanguíneo renal que activaría al sistema renina-angiotensina, donde acumularía sodio y también agua, dando así un aumento de bulimia y edema. Por otro lado, por el síndrome nefrótico y ser cirrótico, tendría una baja síntesis hepática, aparte de que, digamos, nuestro paciente presenta desnutrición, una baja en la albúmina plasmática, o sea, una baja en la presión oncótica, y en el caso de la insuficiencia cardíaca, para mantener todo este flujo bueno, aumentaría la presión hidrostática capilar, a lo que nos lleva a edema. Ahora pasemos al otro trastorno hemodinámico, que sería la hemorragia, que es básicamente la extravasación de sangre en el espacio extracelular. Puede ser externa o interna, llamada hematoma, que este hematoma puede ser benigno y puede ser maligno en caso, digamos, de ya convertirse en un aneurisma. Pero también esta hemorragia, por la secreción de hemoglobina, puede generar ictericia. Tipos de hemorragia: tenemos el hematoma, ¿ya?, que es acumulación dentro del tejido y suele ser subescapular. Las petequias, que van de 1 a 2 milímetros, suelen estar en piel, mucosas y serosas. Caso de trombocitopenia, deficiencia de vitamina C, ¿no? La púrpura, que es menor a 3 milímetros, por traumatismos o la fragilidad de los vasos, y es bastante grande, la verdad. La equimosis va de 1 a 2 centímetros. Esos ya son los moretones, ¿ya? Y pueden ser rojo azulado por la hemoglobina, azul verdoso por la bilirrubina y pardo amarillento por la hemosiderina, que es la acumulación, la reutilización del hierro. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, básicamente tenemos los factores que influyen en la hemorragia. Sería la cantidad, la velocidad, la localización y la repetición. Todo esto nos va a decir si es que puede ser grave y llegar a ser un shock hipovolémico. Y esta vendría a ser también una de las causas, una de las consecuencias de la hemorragia. También tenemos la anemia, deficiencia de hierro, y la reutilización del hierro, que es la hemosiderina. Ahora, la hemostasia y trombosis. ¿Qué es la hemostasia? Este es otro trastorno hemodinámico. La hemostasia es básicamente la hemostasia en un estado normal mantiene la sangre líquida y no coagula nada, ¿sí? Pero cuando hay una lesión, se vuelve patológica y se llama trombosis. Hablamos de trombosis, aunque también se puede decir hemostasia, ¿ok? Es lo mismo, solamente que patológica, ¿ok? Y ahora la hemostasia tiene otra función, que ya no es mantener la sangre líquida,
sino que es la formación de un coágulo de sangre para básicamente no llegar a una hemorragia, ¿verdad? Cuando hay lesión hay formación de coágulo hemostático o un tapón. ¿Y cuáles son estos pasos del proceso de la hemostasia? El primero es la lesión vascular, donde va a haber una vasoconstricción arterial temporal o transitoria, más la aparición de endotelinas. Ahora, esta endotelina va a volver la lesión vascular a un endotelial. Ahora, esta lesión endotelial va a tener expuesta la MEC, que es bastante trombogénica, ¿ya? Especialmente por el colágeno. Okay. Al tener expuesta esta MEC, facilita la agregación plaquetaria, donde hablamos de una hemostasia primaria. Pero, ¿qué activaría la agregación plaquetaria? Principalmente el GP1B y el factor von Willebrand, ¿ya? Que ayudan a la liberación de gránulos para la hemostasia primaria o el tapón primario. ¿Ok? Aparte, ayuda bastante la agregación plaquetaria, ¿ya? Para que ya salgan las plaquetitas por el ADP y el tromboxano A2. Tromboxano A2, ¿ya? Por fuerza de la GP2B 3A al fibrinógeno, ¿ya? Y esto, el fibrinógeno, funcionará como un cemento junto con las plaquetas para formar el tapón hemostático primario. Ahora, el tercer paso sería la lesión endotelial, que va a exponer a la tromboplastina, que es un procoagulante, o factor 3 también, y el factor 7, que es la activación de la cascada de la coagulación. Estos dos van a activar a la trombina, ¿ya? Donde este paso va a dar la regulación de la coagulación, ¿ok? Y esta trombina, al estar activada, va a degradar al fibrinógeno. Y este fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Y ahora esta fibrina será un coágulo insoluble. Esta trombina también va a activar a más plaquetas para reforzar el tapón hemostático, a lo que se le conoce como hemostasia secundaria. El quinto paso sería el mecanismo de contrarregulación para la formación del coágulo, pero limitada. Hablamos de un plasminógeno tisular como el TPA fibrinolítico y la trombomodulina, que evidentemente solamente queremos que coagule la lesión, la zona de lesión, no otro lugar, o que no se pase de ese lugar. ¿Y cuáles son los elementos que van a participar? Ya sabemos que la pared vascular endotelial, que estimula a la agregación, adhesión plaquetaria, las plaquetas y la cascada de coagulación. El endotelio tiene la función protrombótica y antitrombótica. ¿Eso qué quiere decir? Empecemos con las protrombóticas, ¿ya? Protrombótica, que básicamente favorece la formación de trombos. Coagulante. Al principio, plaquetarios. El factor von Willebrand y la unión a la pared. Tenemos los procoagulantes, que sería la cascada extrínseca coagulativa, y la baja de trombomodulina. Y la antifibrinolítica, que va a inhibir las PAI. Las PAI que son... no me acuerdo. Y básicamente la
Nólisis. Ya. Y también tenemos las propiedades antitrombóticas, antiagregantes, que sería la prostaciclina, el óxido nítrico, el ADP2, difosfatasa, adenin difosfatasa, que bloqueará la agregación plaquetaria, va a ser un vasodilatador y inhibe también o bloquea la adherencia plaquetaria. Los anticoagulantes, que se parecen a la heparina, como la trombomodulina, la proteína C activa, que también van a bloquear la vía de factor tisular, y también otras enzimas parecidas a la insulina, o moléculas parecidas a la insulina. Y los fibrinolíticos, que va a ser el activador de las TPA y que va a degradar el plasminógeno, que lo convierte a plasmina, y la plasmina lo convierte a fibrina, y la fibrina degrada los trombos. Nosotros sabemos que las plaquetas, cuando son menores a 12.000, hablamos de trombocitopenia, ¿ya? Entonces, las plaquetas constan de glucoproteínas del citoesqueleto y de dos gradientes citoplasmáticas, ¿ya? La primera sería la alfa, que presenta las P-selectinas y los fibrinógenos, que sería el factor 5 y el factor 7. Y el sigma, que sería el ADP, ATP, histamina y serotonina. También tenemos la adhesión plaquetaria, que esto es gracias al factor von Willebrand, y la agregación plaquetaria por el ADP, el tromboxano A2 o TXA2. La agregación y adherencia plaquetaria, para que el colágeno subendotelial y el receptor plaquetario GP1B se puedan unir, el factor von Willebrand tiene que funcionar como un puente, ¿ya? Funciona como un puente de unión. Y para la agregación, esto es para la adherencia. Y para la agregación, el fibrinógeno más el receptor GP2B y 3A nos darían la agregación plaquetaria. Pero hay enfermedades por deficiencia de esos receptores o factores. En el caso de deficiencia en el factor de von Willebrand, tenemos la enfermedad de von Willebrand. En el caso de la deficiencia del receptor plaquetario GP1B, tenemos el síndrome de Bernard-Solier. Y en el caso de la deficiencia del GP2B3A, tenemos a la tromboslea de Glassman 2B3A. Ok, entonces el primer paso va a ser la adhesión. Plaquetas más MEC en contacto con MEC por GP1B más factor von Willebrand. La activación de plaquetas, el calcio, el ADP y el receptor GP2B3A. Y la activación y la agregación netamente por el GP2B3A. La cascada de coagulación básicamente se basa en el factor tisular, la trombina que degrada el fibrinógeno, que este fibrinógeno se convierte en una fibrina insoluble,
y ahí ya ayuda como cemento en el tapón hemostático definitivo. Ahora hablemos de la trombosis, que es otro trastorno hemodinámico. Que esa trombosis se clasifica en la tríada de Virchow. El primero es la lesión endotelial, el segundo el alto flujo de sangre y la hipercoagulabilidad. Por lesión endotelial entendemos que las plaquetas, al tener contacto con la MEC, básicamente se coagulan, o sea, se activan y empieza a haber coágulos. Se activan las plaquetas, empieza a haber más proliferación de estas y coágulos, especialmente en contacto con el colágeno. Respecto al alto flujo sanguíneo, hablamos de éstasis y turbulencias. Ejemplo, plaquetas en contacto con el endotelio, como ya hemos dicho, y la hipercoagulabilidad, que pueden ser primarios, como los genéticos, y secundarios, que ya son adquiridos. Respecto a la morfología del trombo, pueden ser arteriales o cardiogénicos, o cardíacos, y también venosos, en el caso de éstasis, siendo un flujo, siguen el flujo básicamente que indica. En cambio, los arteriales tienen un flujo retrógrado, también lesión endotelial y es turbulento. Pero hay tipos de trombo, por ejemplo los murales, que son cardíacos, más que todo en la luz de la aorta, ¿no? Característico de la contracción anómala del miocardio, o los arteriales cuando son ricos en plaquetas, y también suelen haber placas ateroscleróticas. El tercero es el venoso o fleotrombosis, cuando inicia en un lugar y termina en el corazón, y hay un alto factor de coagulación ahí. El cuarto sería las vegetaciones, en caso de suelen estar más que todo en las válvulas cardíacas, como en endocarditis infecciosa, ¿no? El quinto, por éstasis o rojizo, cuando hay una circulación lenta y acumulación de eritrocitos, y coágulos post-mortem, que es característico que sean gelatinosos. ¿Cómo es la evolución de un trombo? Primero, la propagación, ¿no? La acumulación de las plaquetas y fibrina, el aumento de tamaño, la embolización, cuando este trombo se desprende y se moviliza a otro lado, y la disolución por actividad fibronolítica. Este émbolo ya se va achicando, y la organización por fibrosis y vascularización del trombo. ¿Qué es una embolia? Bueno, es una masa intravascular sólida, líquida o gaseosa, ¿ya? Que se transporta por la sangre. Normalmente hablamos de tromboembolia, ¿ya? El más característico es la pulmonar, donde su origen es en las venas profundas de miembros inferiores. Como consecuencia tenemos insuficiencia cardíaca derecha, pulmonar derecha, hemorragia, infarto pulmonar. O también tenemos la tromboembolia sistémica, que son trombos murales, que ya sabemos que son cardíacos, también característicos de anemia o placas ateroscleróticas. Y también respecto a las embolias, tenemos tres tipos de embolias: la grasa, el amniótico y la gaseosa. La grasa es característica de huesos largos y quemaduras. Básicamente el tejido adiposo pasa a sangre por alguno de estos dos traumatismos, ¿ya?
y ocasiona hipoxia y lesión bioquímica endotelial por liberación de ácidos grasos. En el líquido amniótico, netamente restos del feto en la madre, usualmente es esto. Y la gaseosa es usualmente por posquirúrgicos, ¿no? Exceso de CO2, o también se habla de nitrógeno. Ahora, otro trastorno hemodinámico sería el infarto. ¿Y qué es el infarto? Básicamente es una necrosis isquémica por el bloqueo de la irrigación arterial, que puede ser coagulativa o también licoefectiva. Ya coagulativa en caso de órganos sólidos y licoefectiva en caso del encéfalo. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de la isquemia? Primero, la trombosis arterial y venosa y la comprensión extrínseca arterial. Hablemos de los tipos de infarto. Tenemos los rojos o hemorrágicos por bloqueo venoso, recuperación de la circulación después del infarto, ¿no? También tenemos los blancos o anémicos, que es el bloqueo venoso arterial, ¿ya?, de un órgano sólido con circulación terminal en caso de un, digamos, corazón, ¿no? Corazón. Y suele tener forma de cuña. Los que tienen circulación terminal serían corazón, riñón, vaso y gónadas. ¿Y cuáles son los factores que desarrollan un posible infarto? El primero sería el aporte vascular del tejido, ¿no? Por ejemplo, la circulación dual, la anastomosis. Cuando tenemos circulación dual es menos probable que haya un infarto por la anastomosis que se crea, ¿no? Por ejemplo, en pulmones, en hígado, en los brazos, en antebrazos, en intestino. En cambio, en la circulación terminal, como en riñón, vaso, gónadas y corazón, es más probable que haya infarto, ya que no suele haber anastomosis ahí. El segundo es el tiempo de desarrollo de la oclusión. Tiempo. Si es lento, favorece a la creación de nuevos vasos, por ende menos probabilidad de infarto. Por último tenemos el shock, el último trastorno hemodinámico, que se basa en la hipoperfusión sistémica en tejidos por bajo gasto cardíaco o por baja volemia, ¿ya? Tenemos tipos de shock, que es el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el neurógeno y el anafiláctico, ¿ya? La patogenia, usualmente el 70%, la gran mayoría de casos es por bacilos gram negativos, o sea, bacteriana infecciosa. Y fases del shock. ¿Cuáles son estas fases? No progresiva, por perfusión tisular, que se da en sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento de la aldosterona y aumento de la ADH. La progresiva, por hipoperfusión, ácido láctico y vasodilatación, y la irreversible netamente por hipoxia. Ahora, alteración morfológica del shock. El shock se define como muerte multifocal por hipoxia en distintos órganos. Y básicamente eso es todo el capítulo de trastornos hemodinámicos.